Ahora tenemos entonces el examen de la segunda semana, que sería el examen de junio del 2020, también de AVEX. Entonces nos piden igual hallar distancia entre dos rectas de ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a poner el nombre de la recta, ¿verdad? Tengo una recta R, que sería, por ejemplo, la primera, que es la recta dada por x menos z igual a 0. Y luego tengo el y igual a 3. Y una recta S, que estaría dada por la otra, que sería x igual a 4 y z igual a 0. Buscamos el punto genérico, que en este caso sería R. Si a la z le doy el parámetro t, me quedaría t3t con t perteneciente a R. Y entonces un vector de dirección de mi recta sería el vector lo que multiplica el parámetro t, que sería el 1, 0, 1. Cojo un punto genérico de la recta S, que sería, por ejemplo, el punto 4. Es que no hay Y, pues a la Y le pones el valor que te dé la gana, U, y el Z vale 0. Y entonces un vector de dirección de mi recta S sería el vector 0, 1, 0. Aquí ya vemos, por ejemplo, que estas rectas no son paralelas, por lo tanto sí nos vamos a tener que tener dos condiciones. Construimos entonces el vector RS o SR, el que te dé la gana. Decimos, bueno, pues este sería el 4 menos t, luego vendría el u menos 3 y luego vendría el menos t. Y entonces imponemos que, por un lado, el vector rs sea perpendicular al vector de su r. Si y solo si su producto escalar rs es con el rs con el de su r tiene que ser igual a 0. ¿Y de aquí qué sacamos? Pues lo que sacamos es que 4 menos t por 1, 0 por lo que sea fuera y 1 por menos t tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Es decir, sacamos que la t en este caso, ¿cuánto tiene que valer? Pues nos queda 2, ¿vale? Mientras que de rs perpendicular con el d sub s, sacamos que el rs producto escalar con el d sub s tiene que ser 0. Es decir, sacamos que, en este caso, u menos 3 tiene que ser igual a 0. Oye, que es que resulta que directamente he sacado los valores de t y de u. No tiene por qué sí, es decir, puede ser que te quede un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, tengas que resolverlo. Que aquí he quedado excesivamente sencillo porque en la primera ecuación solo hay t's y en la segunda ecuación solo hay u's. Pero no tiene por qué ser así. ¿De acuerdo? Es porque ha salido así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el vector rs que buscamos? El vector rs que buscamos es cambiar la t y la u por los valores obtenidos, ¿verdad? Sería el vector 4 menos 2, 2, el vector 3 menos 3, 0 y el vector menos 2, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Este vector es el vector que va de una recta a la otra y es perpendicular a las dos. Por lo tanto, es el vector que nos da la distancia mínima. Luego, concluimos que la distancia entre las rectas R y S es el módulo del vector RS, que nos quedaría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, y esto nos queda 2 raíz de 2. O sea que esta es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Venga, siguiente. Aquí nos dicen, una partícula sigue la trayectoria c sub t, que es 6t cuadrado, hasta que se sale por la tangente. Es decir, lo que nos está diciendo es que tú tienes aquí tu trayectoria y tu partícula se está moviendo por aquí, en los puntos correspondientes, hasta que llega de repente a un punto, el t igual a 6, que dice se va por la tangente. Es decir, calcula la recta tangente y ahora pasa de moverse por la recta negra a moverse únicamente por la tangente. ¿Qué te está pidiendo el ejercicio en realidad? Te está diciendo, calcula la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto t igual a 6 y luego, una vez que tengas esta ecuación de la recta tangente, calcula lo que sería el punto en el t igual a 9. Vale, pues vamos a hacer eso, ¿verdad? Porque yo sé calcular la ecuación de la recta tangente de forma sencilla, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer simplemente? Si lo hago en forma vectorial, sería punto por el que pasa más parámetro por vector de dirección, ¿verdad?
¿Y cuál es un vector de dirección de la recta tangente? El vector c' de t, ¿verdad? Porque ese vector siempre es tangente a la trayectoria c. ¿Y este vector quién sería? El vector 6 que multiplica a 2t, ¿verdad? Este vector es siempre tangente a c de t. ¿Qué tenemos que hacer entonces simplemente? Que nuestra ecuación o nuestra recta tangente, ¿quién sería? La recta tangente en t igual a 6 sería, ¿quién? Mi recta vamos a llamarla R de recta, ¿verdad? Y tiene dos puntos que son puntos X, Y, que necesito un punto por el que pase, ¿verdad? ¿Cuál es un punto por el que pasa? Pues lo que vale la curva C en el punto 6, ¿verdad? Sí. Más, ¿y ahora qué sería? Quiero que sea tangente, es decir, tengo que poner un parámetro menos ¿quién? Menos lo que vale en ese punto. Es decir, tendría que decir, si cojo un parámetro y lo llamamos, por ejemplo, t de tiempo, podríamos haber puesto otra letra, pero bueno, t, entonces le tengo que restar el 6, ¿verdad? Para que en el t igual a 6 sea precisamente el punto correspondiente, ¿verdad? Vale. Y todo esto ya multiplicado por el c' de quién. Lo que vale el vector en ese punto, ¿verdad? Que sería el c' de 6. ¿Qué nos queda esto entonces? Nos quedaría la recta dada por c de 6, ¿vale? Pues 36, 36. Luego vendría más el t menos 6, ¿verdad? Que multiplica al vector c' que sería el 6, 12. Podemos simplificarlo, ¿verdad? Si queremos, diciendo, bueno, pues esto, ¿qué nos quedaría entonces? 6 por 6, 36, 36 menos 36 fuera y me queda t por 6 sería 6t, coma, aquí 12 es 6 por 2, entonces me quedaría 6 por 6 por 2 y aquí el 36 se lo resto, que es 6 por 6, entonces todo esto nos quedaría 6 por 6 que multiplica a 1 menos 2, es decir que sería 12t menos 36, ¿de acuerdo? Y así lo tenemos puesto todo de forma bonita. Y esto sería con t perteneciente a r a priori. Lo que nos está diciendo es la recta tangente en el punto t igual a 6. Que antes le poníamos a lo mejor un t sub 0 para no confundirlo con este t. ¿Sabes? Podríamos poner aquí si queremos un t sub 0. Y así nos queda más claro que este parámetro t es el tiempo y tengo que restarle aquí el t sub 0. Una vez que tengo eso, ¿dónde estará en el punto t igual a 9, verdad? Pues ahora calculamos cuánto vale esta curva que es r de t, ¿verdad? Pero para t igual a 9. ¿Quién sería r de 9? Sería c. Esto por 9 nos quedaría 6 por 9 son 54, ¿no? Y ahora 12 por 9, si lo pensamos, 9 es 3 por 3. Entonces 12 por 3 son 36, nos queda 36 factor común que multiplica 3 menos 1 que es igual a 2. 36 por 2, 72. Y entonces el Vale. punto correcto es este punto de aquí, Muy bien. ¿vale? Perfecto. Venga, ahora, siguiente. ¿Qué nos están diciendo? Calcular la derivada direccional si existe de esa función en el punto 0,3 según este vector, ¿verdad? Pues bueno, pues vamos a ver, porque por definición, ¿qué sería? Por definición, tenemos que calcular la derivada direccional en la dirección del vector v de la función f en el punto 0,3, ¿cierto? Esto sería el límite cuando la h tiende a 0, ¿de quién? De lo que vaya la función f en el punto 0,3 más h por el vector v menos lo que vale f en el punto 0,3
Y todo eso dividido entre h, ¿cierto? Que nos quedaría entonces el límite cuando la h tiende a 0 de f de quién. En el 0 vale 0 y el vector v es el vector 5, 3, ¿verdad? O sea que nos quedaría 5h, 3 más 3h. Y le resto f en el punto 0, 3, ¿verdad? Y dividimos entre h. Y vamos a ver dónde tengo que sustituir cada función. Porque en el punto 5h, 3 más 3h, ¿estoy en x cuadrado más y igual a 3 o en x cuadrado más y distinto de 3? Ah, Hombre, lo que tenemos que ver es que este es el punto 0,3, ¿verdad? Y al 0,3, ¿qué estás haciendo? Sumarle algo, ¿cierto? Es decir, que si uno hace la cuenta, ¿quién te quedaría? Te quedaría un 25h al cuadrado más este 3 más 3h, que sería 3 más 3h. Y obviamente como la h se acerca a 0, pero no llega a valer 0, ¿verdad? Entonces esto siempre es distinto de 3, ¿cierto? Porque siempre tengo algo que le estoy añadiendo y algo que le estoy añadiendo. ¿esto de Entonces, dónde sale? ¿Este 25h cuadrado? ¿Dónde? de hacer x al cuadrado, ¿no? Y la x es Ah, vale, perdona. 5h, Sí, 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 ¿sí? perdona. Entonces aquí, esta parte nunca está en los puntos de la forma x cuadrado más y cuadrado porque siempre tiene algo distinto de 0 añadiéndoselo, ¿de acuerdo? Entonces, tendría que sustituir en esta función, ¿verdad? Y decimos, venga, pues sustituir, que yo no sé por qué no han sacado un x factor común aquí, por ejemplo, x por y menos 3x. Bueno, no pasa nada. Sustituimos, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría 2 veces. ¿Y ahora quién viene? Bueno, nosotros vamos a sustituir el x, vamos a hacerlo mejor. Saco una x factor común, ¿verdad? Entonces sería 2x, es decir, 10h por, y ahora viene la y menos 3. ¿Quién es la y menos 3? Por 3h, ¿verdad? Y todo eso dividido entre x cuadrado más y cuadrado menos 3. Que lo que hemos visto era 25h cuadrado y 3 más 3h menos 3 es 3h simplemente. Pues nos queda 25h al cuadrado más 3h menos lo que vale f en 0,3. F en 0,3 vale 0 porque el punto 0,3 si es de la forma 0 cuadrado más 3 igual a 3. Y todo eso lo dividimos entre h, ¿verdad? ¿Qué nos queda entonces? Nos queda el límite cuando h tiende a 0 de quién. Esta h se me va con esta h, ¿verdad? Y de aquí abajo, si saco otra h factor común, entonces multiplica arriba a 30 entre 25h más 3, ¿verdad? ¿Y cuánto vale este límite? Cuando la h tiende a 0. 30 entre 3, que serían 10, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta correcta es la derivada adicional vale 10. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Número 4. Me piden plano tangente a la superficie de ecuación en este punto, ¿verdad? Teoría. Si me dan una función de 3 variables, es decir, una f de x y z, en un punto correspondiente, yo sé que el plano tangente viene dado por coger el vector gradiente de f en el punto correspondiente, que es el menos 4, menos 2, menos 2, multiplicarlo escalarmente por el punto x menos 4, que sería x más 4, y menos menos 2, es decir, el y más 2, y z menos menos 2, que sería el y más 2, el z más 2, y todo eso igual a 0. Es decir, que lo único que tengo que calcular realmente es el gradiente. Entonces, calculamos quién sería nuestro gradiente. La parcial de f respecto de x en un punto x y z, ¿vale? Derivamos respecto de x, nos queda simplemente una y. La parcial de f respecto de y en el punto x y z, derivamos respecto de y, nos queda simplemente un x más 2. Y la derivada de f respecto de z, derivamos, o sea, en el punto x y z, derivamos respecto de z y nos queda un menos 2z. Por lo tanto, cuando yo evalúo el gradiente de f en el punto menos 4, menos 2, menos 2, ¿qué vector nos queda? El vector menos 2, menos 2, 4, ¿verdad? O sea que tengo aquí, y este vector que tengo aquí es el vector menos 2, menos 2, 4.
y cuando multiplique todo esto, ¿qué nos va a quedar? Hombre, podía dividir todo entre menos 2, ¿verdad? Ujú. Si multiplico todo entre menos 2, nos queda aquí un x más 4 más 1 y más 2. Y como divido entre menos 2, esto se convierte en menos, me queda menos 2z menos 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué plano nos está quedando? El plano pi dado por x más y menos 2z igual a ¿cuánto? 4 menos 4, 0. Esto es un 2, ¿verdad? Pasa como restando y entonces nos queda igual a menos 2, ¿verdad? Y me han dicho que los planos son o el x más y menos 2z igual a 1 o el x más y menos z igual a menos 1 o no existe o ninguno de los anteriores, ¿verdad? Pues nos va a quedar precisamente que es ninguno de los anteriores, porque está igualado a menos 2 en vez de igual a 1 o a menos 1. ¿De acuerdo? Ujú. Venga. 5. Igual, polinomio de Taylor en el punto 0, 0 y luego aproximar el punto 1 menos 1. ¿Eso qué significa? Que tengo que calcular aquí derivadas. Es decir, calculamos quién sería primero el vector gradiente de f en el punto xy. ¿Qué nos queda? Derivo respecto de x y cuadrado, derivo respecto de y 2xy. Calculo la matriz hessiana h sub f en el punto xy. ¿Qué nos queda? Cojo esto, derivo respecto de x, 0, derivo respecto de y, 2y, cojo esto, derivo respecto de x, 2y, cojo esto, derivo respecto de y, 2x. Y ahora evalúo en el 0, 0, ¿verdad? Gradiente de f en el 0, 0. Anda, mira qué fácil, porque ¿esto quién es? El 0, 0, ¿verdad? Y la matriz hessiana, h sub f en el 0, 0, ¿quién nos queda? Pues vaya, la 0, 0, 0, 0, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que cuál es la fórmula de Taylor de segundo orden del xy cuadrado. Es decir, el polinomio de Taylor de segundo orden cuando lo aproximo, ¿quién es? El p sub 2 de xy, ¿verdad? Que está dado por lo que vale f en el 0, 0 más el gradiente de f en el 0, 0 entre 1 factorial multiplicado por el xy más el 1 partido 2 factorial por el xy por la matriz hessiana h sub f en el punto 0, 0, ¿verdad? Y multiplicado por el xy. ¿Y esto cuánto sale? Es que ha salido todo 0, ¿verdad? Y si ha salido todo 0 es que este polinomio, ¿quién es? El polinomio 0, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo aproxime lo que vale el P2 en el 1 menos 1, ¿cuánto vale eso? 0. O sea que ni es 1, ni es 2, ni es un medio, ¿verdad? Luego, ninguna de las anteriores. Bueno, pues no pasa nada. A ver yo qué le hago. ¿De acuerdo? Claro, es que vamos a ver. Esto tiene todo el sentido del mundo porque esto de aquí, ¿qué es? X por y cuadrado es un polinomio, ¿verdad? Que en realidad es x menos 0 por y menos 0 al cuadrado, ¿cierto? Es decir, es un polinomio centrado en el 0, 0. ¿De qué grado? De grado 3. 3, ¿no? Claro, entonces pues obviamente tiene sentido. Si esto ya es un polinomio de grado 3, centrado en el 0, 0, lo que lo aproxima es el polinomio de grado 3 centrado en el 0, 0. No polinomio de grado 0, ni de grado 1, ni de grado 2. ¿Se Claro. entiende? O sea, que tiene todo el sentido del mundo que salga esto el 0. Ya es el desarrollo de Taylor, ¿no? Exactamente, claro. Es que es el mismo. Después no hay mucho más que hacer. Venga, en la 6. Me dan aquí de nuevo composición de funciones, ¿verdad? Vale, me dan una función f de xy y hacen un cambio de variable en la x y en la y no lo sabemos, pero sabemos que es diferenciable, ¿de acuerdo? Pero no te digo cuál es el cambio. Tú dices, mira, independientemente de lo que yo quiera hacer, no te digo cuál es el cambio, pero te digo lo que vale en ese punto. Si yo quiero calcular la derivada, ¿qué hacemos? Regla de cadena, ¿verdad? Ujú. Es decir, sabemos que cuando yo coja la parcial de f y la derive respecto de t,
aplicando la regla de la cadena es, como esta función antes dependía de x y de t, yo lo que sé calcular es la parcial de f respecto de x. Pero entonces tengo que derivar la x respecto de t. Y tendría que añadir aquí la parcial de f respecto de y y tenía que derivar la y respecto de t. ¿De acuerdo? Oye, que lo que sí conozco es esta parte de aquí, porque me han dicho cuál es el cambio de las x, ¿verdad? La x que depende de s y de t es s por t. Entonces todo esto queda como, cuando derivo esto respecto de t, sería s por la parcial de f respecto de x, ¿verdad? Más la parcial de f respecto de y por la parcial de f, de s de y respecto de t, ¿verdad? Oye, pero es que esto también lo conoces, porque si conoces tu función f, ¿verdad? Aquí la tienes. Entonces, ¿esto quién sería? Sería la s por, derivo esto respecto de x, ¿quién nos queda? 4x 4x. más, derivo esto respecto de y, 3y al cuadrado por la parcial de y respecto de t, ¿cierto? Hombre, esto no es muy bueno ponerlo así, ¿verdad? Porque aquí esta función o depende de eso, depende de x. Claro. Y aquí estás poniendo las s, las x, todo junto, ¿verdad? Bueno, vale, porque a lo mejor no hubiese sustituido el 4x y el 3y cuadrado, lo tendréis en mente, porque ahora, cuando me pidan sustituir en el punto correspondiente, ¿verdad? Es decir, ¿quién sería la parcial de f respecto de t en el punto 2 menos 1? Todo esto lo estoy viendo yo como quién. Como función que depende de s o de t. O sea, esta función depende de xy o de st. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? ¿De quién depende esta función? Pero el punto 2 menos 1, a ver si nos lo están diciendo. Hombre, es el punto xy lo que quiero que sepas, X, ¿sabes? sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero claro, eso significa que, como tienes el punto xy, ¿verdad? Tú tienes que sacar entonces esta variable que quién es. La s, ¿verdad? Entonces tienes que ver cuánto Vale. vale la s. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, si tú no sabes cuánto vale la s, aquí dice, bueno, claro, si yo sustituyo, ¿aquí qué me quedaría? Me quedaría s por 4 por 2 más el 3 por el menos 1 al cuadrado. Y aquí vendría la parcial de y respecto de t en el punto 2 menos 1, ¿cierto? Que me han dicho que cuánto vale esta derivada, Esto vale 0. ¿vale? Entonces, Ah, vale. claro, ¿qué problema tendría? Que dice, ¿y esta s? ¿No lo sé sacar? Bueno, es que en realidad aquí no hay diferencia, y es que esta función, por eso, esta notación no es muy buena porque no te está diciendo cuáles son las variables, ¿de acuerdo? En realidad aquí habría que escribir que esta función parcial de f parcial de t en realidad es la parcial de f respecto de t en el punto, aún si está derivando respecto de t, ¿cuáles son tus nuevas variables? La s y la t. No son x, y. ¿Eso qué significa? Que esto no es correcto. Porque yo no estoy poniendo la x y la y. Aquí lo que estoy diciendo es que la s vale 2 y la t vale menos 1. Eso es lo correcto. ¿De acuerdo? No la x y la y. Porque esta función ahora depende de s y de t. Ya no depende de x y. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando te vienes a tu fórmula, lo que sabes es lo que vale la s. Que vale 8 por 2, ¿verdad? Y aquí tienes una x, pero ojo, porque la x de quién depende a su vez. De s y de t, ¿verdad? Esto es x de 2 menos 1. Más, es que tengo un 3y cuadrado y a mí no me han dicho cuánto vale el y cuadrado, ¿verdad? Ni sé cuánto vale la y en función de s y t.
Pero me dicen, oye, supón que esta derivada ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Entonces todo este término ¿cuánto vale? 0. Es decir, aunque yo no te diga lo que vale la y, ¿qué más da? Porque desaparece, ¿cierto? Y aquí ¿cuánto vale Vale. x de 2 menos 1? Como x de st es s por t, esto vale menos 2. Y entonces nos queda 2 por 2 sería 4, 4 por 8, 32, con un menos, en total nos queda menos 32, ¿verdad? Luego la respuesta correcta sería esto de aquí. ¿Se entiende? Sí, Esta función, parcial de f respecto de x, sí depende de x y. Es decir, que formalmente habría que tener un poquito de cuidado con cómo ponemos las cosas. vale. ¿Vale? Venga, la 7. Hallar el b distinto de 0 tal que el discriminante de la forma cuadrática hessiana de esta función en el punto 1, 4 sea nulo. Vale, bueno, pues me piden calcular determinante y ya está, ¿no? Es decir, calculamos quién sería la matriz hessiana, ¿verdad? Que es la h sub f del punto x, y. Venga, esto es más o menos. Bueno, vamos a poner aquí de ayuda el vector gradiente para luego fijarnos, para no hacer tantas derivadas de cabeza. Derivada de 4 logaritmos de x respecto de x sería 1, bueno, 4 partido por x. Y aquí nos queda derivo respecto de x menos b y cuadrado, ¿verdad? Y ahora cuando derivo todo esto respecto de y, este fuera y nos queda un menos 2b xy. Venga, vuelvo a derivar esto respecto de x. Se me va el y cuadrado y nos queda aquí un menos 4x al cuadrado. Derivo respecto de y, se me va este y me queda un menos 2bi. Que es lo mismo que cuando aquí derive respecto de x nos queda un menos 2bi. Y aquí derivo respecto de y nos queda un menos 2bx, ¿verdad? Ahora evalúo en el punto 1, 4. Pues h sub f del punto 1, 4, ¿qué nos quedaría? La matriz, como la x vale 1, aquí tengo un menos 4. Ahora aquí tengo un menos 8b. Aquí me queda un menos 8b. Y aquí me queda un menos 2b, ¿verdad? Entonces imponemos que este determinante de la matriz hessiana h sub f en el punto 1, 4 valga ¿cuánto? 0. Si solo sí, menos 4 por 2b sería 8b, menos 8b por 8b. Lo he dejado así igual a 0 para decir, saco un 8b factor común, así me queda 8b que multiplica a 1 menos 8b, ¿verdad? Como la b es distinto de 0, ¿eso qué significa? Que la única opción, ¿cuál es? Como b es distinto de 0, tiene que ser b igual a 1 octavo, Un ¿verdad? octavo. Que sería esta solución de aquí. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Venga. La 8. En coordenadas esféricas, la ecuación ρ igual a coseno de phi determina una esfera. Allá las coordenadas cartesianas rectangulares de su centro, ¿verdad? Entonces, en coordenadas esféricas, ¿cuáles eran? Vimos que, ¿cuál es el cambio de coordenadas esféricas? Es decir, x igual al ρ, y aquí pondríamos el coseno del phi, bueno, depende, coseno de teta, coseno de phi, ¿verdad? Puesto así con mayúscula. Luego vendría y igual al ρ seno de teta. Y ahora aquí depende, porque si lo estamos haciendo como en el libro formalmente, entonces aquí lo que viene es un seno. Yo si me pongo la que yo he estudiado, y aquí vendría coseno seno de phi. Aquí vendría entonces también el seno de phi. Y aquí sería la z igual al ρ coseno de phi, ¿verdad? Sí, Entonces, en esta ecuación, ¿qué me están diciendo? Que el ρ vale coseno de phi, ¿verdad? Me dicen que esto determina una esfera. Y queremos hallar las coordenadas cartesianas de su centro, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Formalmente, el cambio a coordenadas esféricas lo puedo generalizar y en vez de ponerlo así, cuando no está centrado en el 0, 0, 0, ¿verdad? Tendría que poner x igual a x0 más y igual
a i sub 0 más y z igual a z0 más, ¿verdad? Y lo que sabemos entonces es que x menos x0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado es ¿quién? El radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos gustaría saber cuánto vale este punto x0, y sub 0, z0, ¿cierto? Para que al final lleguemos a la ecuación ρ igual a coseno de phi. ¿Qué podemos usar también? Hombre, podemos usar que como ρ es igual a coseno de phi, podría sustituir en estas ecuaciones el ρ, ¿verdad? Entonces, Pero, Pablo, ¿qué nos están diciendo? Que la coordenada esférica es la ecuación ρ igual a coseno. Estoy intentando entender el enunciado del problema. sí que eso ρ igual a coseno de phi. que determina es decir, que los puntos, que el conjunto de puntos, si lo queremos ver como ρ, θ, phi, pertenecientes a, esto sería 0 más infinito, el θ estaría entre 0 y 2pi, abierto, y el phi mayúscula estaría entre 0 y pi, o bueno, si lo pongo aquí es pi medio, tal es que ρ es igual al coseno de phi, que este conjunto de puntos es una esfera. Eso es lo que te estás diciendo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer nosotros en realidad? Oye, vamos a hacer el cambio inverso, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando prácticamente. Porque igual que yo sé cambiar la x, la y y la z, ¿verdad? Por ρ, seno y coseno, también puedo ver cuánto vale entonces el ρ, cuánto vale el θ y cuánto vale el phi. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto vale el ρ? Hombre, el ρ lo sabemos, ¿verdad? Porque cuando hago x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, entonces el ρ vale la raíz cuadrada de este x menos x0 al cuadrado más el y menos y sub 0 al cuadrado más el z menos z0 al cuadrado, ¿verdad? Si nos fijamos en las primeras dos ecuaciones, cuando yo solamente me fijo en esta parte de aquí, ¿quién me queda? Me queda ρ cuadrado, seno cuadrado de phi, factor común que multiplica seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿verdad? Que eso vale 1. O sea que todo esto suma ρ al cuadrado, seno al cuadrado de phi. Perdón, de phi. ¿De acuerdo? Eso que nos está diciendo también. Que puedo estudiar cuánto vale esto, porque entonces el z menos z sub 0 al cuadrado, ¿quién sería? Ρ cuadrado coseno al cuadrado de phi, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar cuánto sería el phi, ¿verdad? Porque yo sé que puedo poner que la tangente al cuadrado de phi, ¿quién es? Este entre este, ¿verdad? El x menos x0 al cuadrado más el y menos y sub 0 al cuadrado, y todo eso dividido entre el z menos z sub 0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y lo mismo puedo hacer también con el θ para sacar las relaciones. Es decir, que podemos sacar también el cambio inverso. Esto es si no lo sabemos de memoria. ¿Vale? Vale. Entonces, ahora que nos están diciendo que lo que yo puedo usar es que el ρ es el coseno de phi, ¿verdad? Pero de esta ecuación yo también podría decir, bueno, si elevo al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría? Es decir, tenemos que ρ es igual al coseno al cuadrado de phi, ¿verdad? Perdón, al coseno de phi. Pero entonces cuando elevo al cuadrado, ρ al cuadrado vale lo mismo que
el coseno al cuadrado de phi, ¿verdad? O si quiero, cuando multiplico por ρ al cuadrado toda la ecuación, que puedo multiplicar, ¿verdad? Me queda ρ a la cuarta es igual a ρ cuadrado coseno al cuadrado de phi, ¿verdad? Y ahora entonces nos venimos y sustituimos, ¿cierto? Porque, ¿quién es ρ a la cuarta? Es ρ cuadrado elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Y quién es ρ cuadrado coseno de phi? Es z menos z0 al cuadrado, ¿verdad? O sea que aquí en realidad, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que todo esto es el x menos x0 al cuadrado más el y menos y sub 0 al cuadrado. Bueno, en realidad vamos a hacerlo distinto, porque es que me van a salir muchas cuentas. En vez de multiplicar todo esto así, lo que vamos a hacer antes de llevar todo esto al cuadrado, vamos a multiplicar por... Es que no sé si pone todas las cuentas o no, pero van a salir tela de cuentas. Bueno. Que no quiero hacer tantas cuentas. Pero bueno. Venga. Al final, venga, lo dejamos como estaba, que era un ρ a la cuarta igual al ρ cuadrado coseno al cuadrado de phi, y todo esto que iba a quedar. Nos iba a quedar entonces aquí el ρ a la cuarta, que sería todo este bicho al cuadrado, es decir, todo este x menos x0 al cuadrado, más todo el y menos y0 al cuadrado, más todo el z menos z0 al cuadrado, todo eso al cuadrado, igual el ρ cuadrado coseno cuadrado, ¿cuánto vale? El z menos z0, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí tendría que ponerme a simplificar estos términos en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Básicamente, la parte que te interesa es la parte del z menos z0. Porque aquí al final, en la parte del z únicamente, ¿qué te quedaría? Una especie de z menos z0 a la cuarta, ¿verdad? Más 2 veces el z menos z0 al cuadrado, ¿verdad? Y todo eso igual al z menos z0 cuadrado, ¿cierto? ¿Eso qué te está diciendo? Te está diciendo que esta parte, cuando la simplifique, ¿verdad? Me quedaría como un z menos z0 a la cuarta más este z menos z0 al cuadrado. Y ahora, si esto lo quiero escribir como un cuadrado, porque aquí ya las cosas están como un cuadrado, ¿verdad? Tendría que completar cuadrados, ¿verdad? Y esto me quedaría como un z menos z0 al cuadrado más un medio. Y todo eso al cuadrado, ¿verdad? Y tendría que restar el ¿qué? El 1/4, ¿cierto? ¿Eso qué nos está diciendo? Que el centro z sub 0, ¿verdad? El punto que debe cumplir esto tiene que ser el punto que haga que esto sea igual a 0. Pero eso no va a ser ni el 1 ni el menos 1, ¿verdad? ¿Se entiende? Es decir, aquí no estamos sacando, no vamos a sacar exactamente cuál es el punto z sub 0, que podríamos sacarlo para ver qué punto z sub 0 hace que se me simplifique el z sub 0 con este 1/2, ¿verdad? Vale. Pero lo que me interesa es que veo claramente que no es ni el 1 ni el menos 1, porque aquí hay un medio. Y ni me va a salir 1 ni me va a salir menos 1. Por tanto, yo sé que ni esta respuesta es correcta, ni esta respuesta es correcta. La ecuación me están diciendo que determina una esfera, por lo tanto, dicha ecuación no determina una esfera. Eso no puede ser, porque me ha dicho que sí determina una esfera, por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál es? Ninguna de las anteriores, ¿cierto? Vale. Es un poquito feo, pero bueno, para que razonemos sobre cómo buscamos los puntos y el cambio inverso. ¿De acuerdo? Sí, bueno, es muy feo porque a mí en particular no consigo imaginarme el ρ igual a coseno de phi, ¿no? O sea, Hombre, lo puedes pero intentar bueno, representar, pero tampoco hace falta que nos pongamos ahora a hacer el dibujito. Lo que te estoy diciendo es que el radio vale siempre lo mismo que una constante, y esa constante es el coseno de phi. ¿Vale? Venga, ahora,
pregunta número 9, que es igual, me dan una función de R2 en R y aquí sí tengo restricciones. Entonces, tengo un conjunto que podemos representarlo, ¿verdad? Entonces, podemos representar nuestro conjunto, que ¿quién sería? Sería coger el eje de coordenadas, x, y. Tengo aquí el 2, tengo aquí el 2, 0, el menos 2, el menos 2. Tenemos la circunferencia, más o menos, que esta sería la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Tenemos la recta y igual a 1, que igual a 1 sería esta altura, igual a 1. ¿Y qué me están diciendo? Todo lo que está por debajo de la recta y dentro de la circunferencia, es decir, este recinto de aquí. Este es tu recinto A, donde vas a estudiar si existen máximos y mínimos locales y globales, ¿de acuerdo? Entonces, como es un problema con restricciones, tenemos que hacer dos pasos. Primero, lo resuelvo como si no hubiese restricciones, ¿de acuerdo? Es decir, primero, resolver, o bueno, buscar los extremos de f que estén en el interior del conjunto A, ¿vale? ¿Qué hacemos? Bueno, pues imponemos que el gradiente de f en el punto x, y sea igual al 0, 0. Sí, solo sí, que nos sale aquí. Nos sale que 3y, 3x tiene que ser igual al 0, 0. Sí, solo sí, aquí nos sale que el punto x, y es el punto 0, 0. Que obviamente pertenece al interior del conjunto A. Porque 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor estricto que 4. Bien. Y 0 es menor estricto que 1. Bien. ¿Vale? Ahora, clasificamos este punto crítico que hemos obtenido. ¿Cómo? Con la matriz hessiana, ¿verdad? Pues calculamos quién sería h sub f en el punto 0, 0. Bueno, venga, vamos a poner del tirón. Porque h sub f en el punto 0, 0, ¿qué sería? Deriva esta respecto de x. 0. Deriva esta respecto de y. 3. Sustituye el 0, 3. Deriva 3x respecto de x. 3. Sustituye 3. Deriva 3x respecto de y. Sustituye esto. Vale, entonces aquí, ¿qué nos queda? Claro, nos queda que el determinante, el menor de orden 1, vale 0, ¿verdad? Es decir, el delta sub 1 vale 0 y el delta sub 2, ¿cuánto vale? Menos 9, que es menor que 0, ¿verdad? En general, si alguno de los menores sale 0, yo no sé decir qué pasa, pero para funciones de R2 sí es sencillo y podemos afirmar que aunque el menor primero sea 0, entonces, como f va de R2 en Rs y el menor, el discriminante es negativo, en el 0, 0 hay un punto de silla. ¿De acuerdo? Vale. Esto es un caso concreto de las funciones de R2 en R. Si fuese de R3, ya no sabemos qué pasa. Ahí sí hay que estudiarlo con la definición. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los puntos que están en la frontera. ¿Cómo hacemos eso? Porque no sabemos Lagrange. Entonces tenemos que hacer eso sin Lagrange. ¿Cómo? Parametrizando. Es decir, tenemos dos fronteras, ¿verdad? O bueno, aquí, ahora vamos a quitar esta parte. Y ahora vamos a buscar los puntos de cada frontera. Es decir, segundo paso, extremos en la frontera. Hay dos fronteras, ¿verdad? Hay una frontera que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4 con la y
menor o igual que 1, ¿cierto? Y hay otra segunda frontera que sería y igual a 1 con x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Estos son los dos recintos, es decir, uno sería esta recta, que sería el II, y otro sería este trozo de circunferencia, que sería el I, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a estudiarlo, porque aquí ¿qué estamos haciendo? Tenemos que sustituir simplemente, ¿de acuerdo? El problema es que, hombre, para el II es sencillo, ¿verdad? Porque aquí simplemente, como I es igual a 1, sustituimos, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? Que f de xy restringido a la curva, ¿quién sería? Sería f de x1. ¿Y f de x1 cuánto vale? Vale 3x. 3x. Ojo, porque vale 3x, pero siempre y cuando tiene que cumplirse que el x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4. Pero como la y vale 1, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que esto es para todo x cuadrado que sea menor o igual que 3, ¿verdad? Entonces, que al final lo que te está diciendo es, oye, calcula los extremos o estudia los extremos de la función f de x igual a 3x en ¿qué intervalo? En el intervalo menos raíz de 3 cerrado, coma, raíz de 3, ¿verdad? Así de simple. Es decir, que este punto de corte que tengo aquí resulta que es el punto menos raíz de 3 y este punto de corte que tenemos aquí resulta que es el punto raíz de 3. Pues entre eso y eso, ¿de acuerdo? Oye, esto es sencillo, ¿no? Porque es verdad que esto son cosas de funciones de una variable 1, pero sería, bueno, en los extremos tengo posibles puntos, en el abierto calculo la derivada, veo pues igual a 0, siempre vale 3, la función es creciente, función creciente donde alcanza los extremos relativos. Pues es trivial ver que aquí hay un mínimo en x igual a menos raíz de 3, ¿verdad? Y hay un máximo en x igual a raíz de 3, ¿cierto? Pero Sí. ojo, porque entonces mi función f de xy, ¿en qué puntos tiene el mínimo? Lo tiene en el punto menos raíz de 3. ¿Y cuánto vale la y? 1. Y lo tiene el punto raíz de 3. ¿Y cuánto vale la y? 1, ¿de acuerdo? Es decir, que en este extremo y en este extremo mi función de dos variables ya tiene puntos máximos y mínimos, ¿de acuerdo? Que son relativos, ¿de acuerdo? Es decir, que de momento, ¿qué hemos obtenido? Lo que hemos obtenido ha sido que, si eliminamos toda esta parte, entonces de momento, ¿qué sabemos? Que en el 0, 0 hay un punto de silla, ¿verdad? También sabemos que en el punto menos raíz de 3, 1 hay un mínimo. Y que en el punto raíz de 3, 1 hay un máximo. Eso sí, mínimo local o relativo, máximo local o relativo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si obtenemos puntos de la circunferencia o del trozo de circunferencia. Hombre, es que aquí a lo mejor es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque claro, en el y tienes x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Igual a 4. Es que para despejar tendrías que despejar en y igual a más menos la raíz de ¿quién? De x 4 menos cuadrado, bueno, del 4, 4 menos x cuadrado. del 4 menos x cuadrado. Y dices, hay que hacerlo con la raíz positiva y con la raíz negativa. Sí. O uno puede hacer una trampa, que no es una trampa, que es un truco, y pensar, cuando yo maximizo o minimizo funciones, lo mismo es maximizar o minimizar
su cuadrado, ¿verdad? Mm. Entonces, en verdad, vamos a coger una función auxiliar que va a ser la función g de xy, que la voy a definir como la f al cuadrado de xy. Porque lo mismo me da calcular el máximo de la f o el máximo de la o el mínimo de la f que el de su cuadrado. También van a ser máximos o mínimos, ¿de acuerdo? Y esta función es la 9x cuadrado más por y cuadrado. Y entonces es más fácil porque entonces ya no tengo que trabajar con raíces. Porque entonces la función g de xy restringida a la curva, ¿quién sería? Sería hacer g de x. Es verdad que, vamos a ponerlo simplemente sustituyendo, pues lo único que tengo que hacer es llamar y cuadrado, por ejemplo, a 4 menos x cuadrado. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la función 9x cuadrado que multiplica a ¿quién? Mira, más sencillo, como la ecuación o la condición la tengo sobre la y, en vez de cambiar la y, voy a cambiar la x. Es decir, voy a decir que la x cuadrado es igual a 4 menos y cuadrado. Y así que nos queda 4 menos y cuadrado por el y cuadrado y todo eso con la y que es como menor o igual que 1, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Muy bien. Entonces decimos, ¿cómo maximizamos y minimizamos esta función? Hombre, esto sí lo puedo hacer porque es una función que solo depende de y, ¿verdad? Es decir, que en realidad sería como estudiar la función g de y igual a quién? Igual a el 9 que multiplica a 4 menos y cuadrado, si ahora, cuidado, porque aunque la i es menor o igual que 1, es decir, yo tengo aquí el menos 1 y ahí tiene que tomar valores más chicos, no llega hasta el menos infinito, porque se tiene que cumplir que x cuadrado es igual a 4 menos y cuadrado, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que la i cuadrado tiene que ser menor o igual que 1, ¿verdad? Entonces, cuando hago como la x cuadrada es mayor o igual que 0, ¿verdad? También sé, bueno, o directamente de aquí, no hace falta ponerla ahí, sino que de aquí yo sé que como la x cuadrado es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces y cuadrado tiene que ser menor o igual que 4, es decir, la y tiene que estar entre menos 2 y 2. Es decir, que como mucho llego hasta el punto menos 2, ¿verdad? Es lo que vemos, que la y de este punto morado para abajo no pasa ya, ¿de acuerdo? Entonces, tengo esta función, ¿verdad? Que tendría que calcular la derivada, ¿no? Pues calcularíamos la g' de y, que ¿quién sería? Sería 9 por 4 por y cuadrado, pues 36 sería 72y, ¿no? Y luego 9 por menos y cuarta, pues me quedaría menos 36 y el cubo, ¿cierto? Que lo puedo escribir como un 36 que multiplica a 2i, o bueno, vamos a poner 36i, es decir, me queda un 36i que multiplica al 2 menos y cuadrado. Y de aquí sacamos el i igual a 0, ¿verdad? Que entonces, ¿qué me daría? Los posibles puntos que obtenemos aquí, ¿quiénes son? La y es igual a 0. Y si la y es igual a 0, entonces ¿qué sabemos? Que x cuadrado es 4 menos y cuadrado. O sea que la x vale más menos 2, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la y cuadrado igual a 2. O lo que es lo mismo, la y igual a más menos raíz de 2. ¿Y qué sacamos entonces? Sacamos que la x, ¿cuánto valdría? También valdría x igual Sí. a más menos raíz de 2, ¿cierto? Obviamente aquí hay un punto que descartamos, porque la y está entre menos 2 y no menos 1, sino y 1, ¿de acuerdo? Entonces raíz de 2 es más grande, es decir, que la raíz positiva la descarto. Lo cual significa que, oye, aunque descarte la raíz positiva, sí que tengo las dos raíces negativas para la x, ¿de acuerdo?
porque la i cuadrado vale 2 y de aquí sigo sacando los dos puntos. Es decir, que los puntos que estamos obteniendo aquí, ¿qué puntos son? Son el i igual a 0. Cuando la altura vale 0, estoy en los extremos, en este punto y en este punto, ¿verdad? Y cuando la i vale menos raíz de 2, ¿que quién sería menos raíz de 2? Sería un punto que está por aquí más o menos, ¿verdad? La x vale menos raíz de 2, es decir, que están en estos puntos y en estos puntos, los que forman menos 45 y menos 45. ¿De acuerdo? También hemos calculado antes el 0, 0, que es este punto que está aquí, ¿verdad? Y luego estos dos extremos. Pues todos estos puntos verdes son los posibles extremos de mi función. Ahora tengo que ver realmente para estos 4 puntos que hemos obtenido si son máximos, mínimos o nada. ¿De acuerdo? Ahora esto es una función de una variable. ¿Qué puedo hacer? O calculo la derivada segunda, ¿verdad? O estudio la derivabilidad. Ahora bien, aquí hay otro caso crítico, ¿verdad? Que son los extremos. El menos 2 y el 1 son posibles candidatos, ¿cierto? Claro, en el 1 te da los mismos puntos que habías obtenido antes, pero en el menos 2 te da un nuevo punto que también tienes que estudiar por ser extremo del intervalo, que sería este punto de aquí, ¿verdad? Es decir, que yo también tengo que añadir como posible punto el i igual a menos 2, que eso me da entonces que la x vale 0. Y los otros dos puntos, los del i igual a 1, no los pongo porque ya son los mismos puntos que he obtenido aquí, que es el menos raíz de 3, 1 y el raíz de 3, 1, ¿vale? Cuando analizamos el signo de derivada de la g', ¿qué nos queda? Llega hasta el menos 2. Aquí, por aquí, por aquí. Y luego va parando en estos puntos, ¿verdad? Que serían en el menos raíz de 2. También para en el 0. Y por último en el 1, ¿verdad? Y vamos a estudiar entonces el signo de la g'. ¿Qué nos quedaría? Hombre, si la i es positiva, ¿verdad? Y la i está entre 0 y 1, entonces este término, ¿cómo es? Positivo, ¿verdad? O sea que aquí Positivo. la función, la g' es mayor que 0, entonces la función crece, ¿cierto? Lo cual significa que en el extremo 1, que debería haber un máximo, que es lo mismo que habíamos obtenido antes, ¿verdad? ¿Vale? Tiene sentido, funciona bien. Pero entre 0, entre menos raíz de 2 y 0, ¿qué pasa? Que esta función sigue siendo positiva, ¿verdad? Pero el i ahora es negativo, o sea que ahora la función decrece, ¿verdad? Porque la derivada es negativa. Y entre menos 2 y menos raíz de 2, la i sigue siendo negativa, pero ahora esto también es negativo. Y negativo por negativo, positivo, ¿verdad? O sea que la g' es positiva. Entonces yo sé los puntos que hay, ¿cierto? Es decir, que en el punto menos 2, ¿qué punto hay? Un mínimo, ¿verdad? Es decir, ahora sé que en el menos 2, 0, hay un mínimo. Y también sé que en el menos raíz de 2, y aquí salen dos puntos x, ¿verdad? Pues tanto en el menos raíz de 2, raíz de 2, como en el menos raíz de 2, menos raíz de 2, en estos dos puntos hay máximos. Los dos tienen el mismo comportamiento, ¿vale? Y en el 0, en el igual a 0 también me salen dos puntos, ¿verdad? Que serían el 0 raíz de 2 y el 0 menos raíz de 2, ¿verdad? Pues yo sé que los dos, ¿qué puntos son? Mínimos. Y ya no hay más puntos que estudiar, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Y ahora, por último, no me piden solo los locales, ¿verdad? Me piden también los globales. Hombre, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que... Vamos a copiarla. Aquí. Ahora, lo que sabemos es que, bueno, como mi función f es una función de qué tipo? Continua. Y Continua. el conjunto es un conjunto de qué tipo? Compacto. ¿Qué Compacto. le pasa a las funciones continuas en compacto? Que alcanzan su máximo y su mínimo global, ¿verdad? Ah, vale, claro. Entonces, como f es continua
y A es compacto por el teorema de Weierstrass. Dice aquí por Weierstrass. Tenemos que hay mínimo y máximo global. ¿Cuáles son? Oye, pues coge, sustituye, mira, ve cuál es el más chico, cuál es el más grande. Así de tonto. Es decir, de los posibles mínimos, ¿cuánto vale f de menos raíz de 3? 1. Sustituimos, ¿verdad? Y vale menos 3 raíz de 3. ¿Y cuánto vale f de menos 2? 0. 0. ¿Y cuánto vale f de 0 raíz de 2? 0. ¿Y cuánto vale f de 0 menos raíz de 2? 0. 0 también. Entonces, este de aquí es el mínimo global, porque es el más chico de todos. Ujú. Y ahora te vas a los máximos y calculas cuánto vale f de raíz de 3, 1. Pues vale 3 raíz de 3. Y si nos fijamos con el resto... Ah, no, aquí no. Vale, venga, f de menos raíz de 2. Raíz de 2, ¿esto cuánto vale? Negativo, ¿verdad? Que Sí, saldría menos menos 6. 6. Malo. Y aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos ahora el f de menos raíz de 2 menos raíz de 2, ¿que cuánto vale? Más 6. Más 6, ¿que es más grande o más chico que 3 raíz de 3? Más grande. ¿Por qué? Raíz de 3. Sí, raíz de 3 es 1,7. Porque raíz de 3 es más chico que 1,7 raíz más o de menos. 4, que 6. Entonces aquí tenemos el máximo global, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, pues ahí lo tenemos todo. Ya tenemos mi mínimo global y mi máximo global. ¿Se entiende? Sí. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Vale. Venga, con eso tenemos el examen listo entonces.